El primer recuadro, el de la izquierda, las dos son hemogramas en el proceso de revisión de medicamentos de pacientes, ¿no?, que tienen tratamientos antiagregantes, anticoagulantes, otros tratamientos gastrolesivos. Nosotros revisamos, todos, la revisión no es una cosa del farmacéutico, es una cosa de todos. Debemos revisar de forma periódica pues, el hemograma, ¿no? Incluso también en pacientes, bueno, sobre todo de edad avanzada. Lorenzo, ¿nos cuentas qué significa, pues, qué dicen cada uno de estos parámetros, ¿no? La anemia ferropénica es una posiblemente la anemia más frecuente y es una también muy frecuente en la práctica clínica. Habitualmente ocurre por dos motivos. Uno, secundario a pérdidas de sangre, que es uno de los valores más importantes que tendríamos que tener en este caso, y a través de los fármacos de los que que comentaba Mercedes, y más raro sería a través de la malabsorción, pero tampoco se puede rechazar, sobre todo por el uso y yo diría también por el abuso de los inhibidores de la bomba de protones, que con una anulación prácticamente del medio ácido del estómago pueden a veces reducir la absorción de hierro que podamos tomar, incluso con las de los alimentos, y dar estados carenciales. En primer lugar, como es lógico, miramos el número total de Matíes y ver la cantidad de Matíes que pueda haber en número es importante para saber si estamos ante una posible anemia o no estamos. El siguiente valor que utilizamos dentro de la gravedad de la anemia sería la hemoglobina, que eso nos va a indicar en un signo de alarma posible la necesidad de que esa anemia sea grave y pueda necesitar una derivación urgente para una transfusión. Serían dos parámetros fundamentales y básicos dentro para valorar la gravedad de esa anemia que pueda tener una determinada persona, unido al hematocrito. El hematocrito es otro valor también fundamental en estos casos, que sería la cantidad de volumen de sangre ocupado por los glóbulos rojos respecto a la cantidad de volumen total. Y ahora entramos ya en un punto donde definiríamos el volumen corpuscular medio, que nos va a orientar del tamaño de los hematíes. Y esto nos orienta el tamaño promedio de los eritrocitos, y que en el caso de una ferropenia o de una anemia ferropénica van a ser más pequeños. Entonces este volumen va a estar reducido, porque una de las características de estas anemias ferropénicas serían las denominadas anemias microcíticas. ¿Qué valoraríamos después ante esta situación? Lógicamente ver el hierro y la ferritina. El hierro porque nos indicaría el valor circulante de hierro a través del torrente sanguíneo, y la ferritina que nos orienta del valor de los depósitos de hierro, ya que es una proteína unida al hierro que está en las células y nos va a indicar. Nosotros hablamos de depósitos de hierro porque ese es un hierro no circulante, la mayoría de él, y que nos va a dar valores reducidos en una anemia microcítica. Estaríamos hablando de que en este caso, bien por carencia, bien por pérdida, hay una reducción de Matíes, reducción de hierro y reducción de ferritina. Hay otro valor que podríamos hablar de él, que sería la transferrina, que en el momento que esto se reduce, el hígado produce un mayor número de proteína en una intención de compensatoria por esta carencia, y podríamos encontrarla elevada en las anemias microcíticas o anemias ferropénicas, como es este caso. Bien, una pregunta. A mí me ha pasado en alguna ocasión que he visto la curva de hierro en pacientes que hacen analíticas seriadas, y a lo mejor veo que un hierro desciende, ¿no? Está descendiendo, pero no llega a anemia todavía, no se ha desarrollado la anemia. ¿Sería conveniente decirle al médico, oye, si estamos viendo una bajada de hierro, hay que investigar la pérdida, o hay que reponer hierro, o tenemos que tratar cuando hay anemia ya? Yo creo que en este caso la valoración tiene que ser de hierro y ferritina, paralelamente. Ver el hierro circulante y cómo están los depósitos. Lógicamente, una tendencia descendente del hierro va a consumir el hierro circulante, se va a agotar en su proceso
de formación, de trabajo, de elemento que está formando, que forma parte de los eritrocitos y del transporte de oxígeno. Entonces, cuando vemos que esto está reduciéndose y vemos que los depósitos comienzan a agotarse, es una alteración que es necesario comunicar. Pero no la anemia en sí, sino qué es lo que está ocasionando la anemia. Aquí la alarma es que tiene que haber una causa que lo genere. Pueden ser pérdidas de tipo hemorrágico o pérdidas de tipo, algo que también es muy frecuente, que puedan ser menstruaciones abundantes y largas en mujeres, que también son causa de anemias de este tipo, microcíticas ferropénicas, pero verdaderamente el tratamiento muchas veces es compensar el hierro, pero también ver el origen de que esto ocurre. Esas curvas descendentes son siempre alarmantes y necesarias evaluarlas. Es fundamental que lo hagamos, porque hay un proceso que en principio desconocemos, pero hay que investigar, hay que ver de cuál es el origen, en qué se está produciendo, la sangre oculta en heces, el color de las heces, valorar signos que pueden ser directamente consecuencia de una hemorragia que necesitamos estudiarla y necesitamos sobre todo tratarla, porque la pérdida puede ser muy aguda o puede ser crónica. Y en los casos donde el descenso es paulatino, estamos hablando de una pérdida que puede ser pequeña, pero que es continua y abundante y cada vez mayor, por eso se está reduciendo el hierro. Vale, en este cuadro de la derecha ¿no? Tenemos hematíes también bajos, hemoglobina baja, hematocrito bajo, tenemos aquí una anemia, sin duda, ¿no? Tenemos por definición, pues, bueno, en este caso creo que es menos de 12 mujeres, menos de 13 hombres en lo que define como anemia, pero aquí hay una diferencia. Volumen corpuscular medio es de 102, volumen corpuscular medio aquí es de 80, ¿no? Aquí el máximo sería 99, aunque esto no es muy llamativo, pero bueno, ¿qué significa esta diferencia? Yo no he querido entrar en valores por una cuestión muy clara. Los valores a veces son muy amplios, dependen Sí. de cómo se midan, en qué se midan, y están muy relacionados también con el laboratorio de referencia, que tiene unos parámetros estándar y un valor en el que siempre tenemos la referencia. No hablaría de conceptos globales de valores, aunque sí que podemos decirlo de que hay en determinadas situaciones de que sí. Por ejemplo, en este cuadro que sería a la derecha de mi pantalla, de que es tal como lo estoy viendo, vemos que existe un volumen corpuscular medio por encima de 100, lo que estamos hablando de una anemia ya macrocítica. Y dentro de las anemias macrocíticas vemos que son unas anemias donde el tamaño de los glóbulos rojos de los eritrocitos es más grande de lo normal. Y distinguiríamos dos tipos. La mayoría de los casos, perdón, antes de hablar de estos dos tipos, es por carencia de ácido fólico o de vitamina B12, que darían un tipo de anemias de las denominadas megaloblásticas. Megaloblásticas con hematíes grandes. Pero estas células megaloblásticas o anemias megaloblásticas lo que indican es que es un eritrocito que ha tenido una formación defectuosa. Por eso es más grande y tiene determinadas alteraciones que son fácilmente detectables en microscopía, a veces automática y en unas que suelen a veces acompañar a hacerla manual o microscópica por parte del personal que esté trabajando en eso. Cuando hablamos de anemias megaloblásticas hablaríamos siempre de carenciales, fólico, de folato y vitamina B12. Hay otro tipo de anemias no megaloblásticas, macrocíticas, lo que serían las que el tamaño del hematíe está agrandado, sin encontrar estas formas características de las megaloblásticas que suelen ser en otro tipo de patologías, que serían alarmantes,
porque podrían estar relacionadas con algún tipo de mielodisplasia que está ocasionando esa alteración de hematíes más grandes. Tendríamos, por un tanto, las carenciales en vitamina B12 y ácido fólico, con sus causas, cada una de ellas, ingestión adecuada, absorción o determinados fármacos que también son partícipes en las anemias megaloblásticas, bien por ácido fólico o por vitamina B12, y aquellas que son macrocíticas, no megaloblásticas, que tendrían otro tipo de origen que sería importante. Siempre que, sí, lógicamente, hay que descartar que los valores de ácido fólico, folato, estén normales y los de vitamina B12 para hablar de una macrocítica de otro origen. Vale, las otras causas de macrocitosis comunes que vemos, yo creo que es las enfermedades tiroideas, la hepatopatía, que también vemos mucha, y la diferencia entre unas y otras en las carenciales es que las carenciales no suelen ser reactivas mientras no compensas la carencia, ¿no? El ácido fólico o la B12, mientras que las tiroideas sí suelen tener, por ejemplo, si es por causa tiroidea, suelen producir, ¿no? Generar sangre y aparecerían pues, más reticulocitos. No sé si me equivoco. Sí, así es. Y esto lo dejaba un poco para esa parte final que hablábamos de las tiroideas, Vale, que perfecto. bien Es que, claro, es que está todo introducirlo aquí. unido. Ahí, Está claro, todo todo unido está, y tenemos que ver. Vale, aquí sencillamente en todo. esta... Sí, dime. Sí que quería decir que en las hepatopatías pueden afectar de las dos formas, en macrocíticas no megaloblásticas o en megaloblásticas, porque la hepatopatía alcohólica está muy relacionada con el déficit de folatos y también podría ocasionar una anemia de este tipo. Las hepatopatías pueden generar anemias de todo tipo, porque la alteración hepática y el paso fundamental que puede tener el hematíe por el hígado puede dar alteraciones de todo tipo. Así que una hepatopatía podría ser origen de diferentes tipos de anemias que habría que investigar. Pero yo creo que dentro de este concepto yo os pediría que, si he sido muy sencillo, me perdonéis, porque No, tampoco no. pretendo, como os decía, hablar de algo en profundidad, sino hablar desde la experiencia y de lo que haríamos nosotros ante una analítica de este tipo. Vale. Es que es lo que interesa. Vamos a ver. Tengo aquí, es que tengo que sacar, porque cuando cuando El chat. comparto pantalla no puedo ver el chat. Y claro, tengo yo, se ve, sí, gracias, buenas tardes, sí. Vale, que vaya lío. Nunca me pasó esto, pero bueno, estas cosas de la tecnología no es... Vale, esto sencillamente le hago yo aquí un inciso porque, bueno, normalmente lo que vemos, si todos conocéis, que una de las principales causas de no poder dar un ciclo de antineoplásicos o tal es la leucopenia, ¿no? Después tenemos la leflunomida o incluso la clozapina, que si recordáis hasta hace poco era de especial control médico y había que mirar el nivel de leucocitos, concretamente los linfocitos. No, perdón, los neutrófilos. Vale. En este caso, lo que tengo son dos casos de leucocitosis que se diferencian en el número de células que crecen. En este caso son neutrófilos a base de disminuir los linfocitos y en este caso lo que crecen son los linfocitos. Bueno, los neutrófilos aquí no bajan tanto. No suele asociarse esto a medicación, suelen ser infecciones. Y bueno, así de forma general estas suelen ser más bacterianas y estas suelen ser, las linfocitosis suelen ser víricas, hasta que llegó el COVID, ¿no? Que creo que nos alteró un poco este parámetro. Nada, sencillamente es solo un comentario porque tampoco tiene mayor importancia la serie blanca, lo único pues... ya os digo, leflunomida, que hay que mirarla, clozapina, que es un seguimiento que nosotros tenemos que hacer. Vale. Sí que sería importante decir en esto que si las cifras no son muy elevadas, pueden ser situaciones temporales en las que nosotros le damos una importancia relativa. Solemos
hacer otra analítica en un corto espacio de tiempo donde a veces está todo corregido. Como tú bien decías, puede ser una infección que a veces hasta puede ser subclínica. Después hay datos donde pueden ser características o cuando en alguna patología concreta que puede haber una linfocitosis mucho más elevada, como pudiera ser en la mononucleosis infecciosa, pero bueno, hay unos datos clínicos paralelos que son muy orientativos. Entonces, cuando Los la duda monocitos se está, disparan normalmente. cuando la duda está cuando hay una clínica larvada, una clínica oculta que no podemos hacer, pero siempre habría que tener, salvo elevación patológica y muy anómala, esa posibilidad de que en un corto espacio de tiempo o en un espacio intermedio se haya corregido y eso que vemos en un momento determinado que fue casual, pues esté corregido. Muy bien, Ramón. Vamos a empezar para enlazar con lo que venimos, ¿no? Con esa ferritina. La ferritina, hablaba Lorenzo, que era, digamos, el depósito que teníamos de hierro y que teníamos pues una anemia que caracterizaba la anemia ferropénica, pues esa bajada. Nosotros con esta ferritina que tenemos aquí de 1023, muy por encima de lo normal, ¿podemos tener anemia? Sí, pues Sí. podemos... ¿Y se trata con hierro? A ver, ¿En qué contexto estamos ahí? Claro, yo creo que hay que contextualizar. Así una ferritina aislada, difícil de hacer una lectura. Si lo queremos relacionar con el tema anemia, una anemia con esta ferritina, lo primero que te hace pensar es que es una anemia de trastorno crónico. La ferritina, aparte de ser el depósito de hierro, es un reactante de fase aguda. Entonces, probablemente, si tú me dices un señor con anemia y esta ferritina, lo primero que pienso es una anemia de trastorno crónico. Aunque realmente es excesivamente elevado. En este paciente probablemente haya alguna cosa más. Pero si solo queremos hacer una unión ferritina-anemia, sería una anemia de trastorno crónico. ¿Podemos hablar de estos parámetros, velocidad de sedimentación glomerular y proteína C reactiva asociadas a esta ferritina? Correcto. Sí. Probablemente este paciente que tiene la ferritina alta probablemente tendría la VSG y la proteína C reactiva también altas, como reactantes de fase aguda que son. Ahora, así, el problema que se os puede plantear es ferritina alta, generalmente es de trastorno crónico, ferritina baja de ferropénica, pero es que hay algunos pacientes que pueden tener las dos cosas. Ahí es donde, no sé si nos vamos a meter en un lío muy grande, pero es donde realmente en la práctica luego a veces nos crea problemas. Un paciente que tenga un proceso de trastorno crónico, le hace una artritis reumatoide, una enfermedad renal crónica, pero que puede también tener ferropenia. Sí. En esos casos hay que usar otros parámetros que decía antes cuando hablaba de la ferropénica. De la saturación. Claro. La saturación de transferrina, que es la que nos va a dar... Tenemos que echar mano de la saturación, que puede estar baja o mantenerse normal, y cuando se nos ofrece duda hay un marcador muy importante, que es el receptor soluble de la transferrina, que ese sí que está elevado en la ferropénica y en los trastornos crónicos no. Incluso en casos que nos presentan, ya son excepcionales, os lo digo un poco a nivel de anécdota. Incluso en casos que se ofrece mucha duda, o pones hierro y ver qué pasa, o llegar a una biopsia de médula ósea para ver cómo están los depósitos. Pero en general, la duda que os puede surgir es un paciente con trastorno crónico y al mismo tiempo que tenga ferropenia por pérdidas. Y eso lo vemos pues ferritina suele estar alta, la saturación baja o mantenida, y tenemos que echar mano normalmente del receptor de transferrina, ¿no? Que es una prueba un poco más específica de laboratorio. No sé si os aclaré. Sí, son situaciones ya más excepcionales. Bueno, la idea es que una ferritina alta no implica que no haya ni ferropenia ni anemia. Correcto. Vale, en estos casos es un reactante de fase aguda y que haya una velocidad de sedimentación glomerular alterada o una proteína C reactiva. De hecho, este paciente, que en este caso no tiene hierro bajo, en caso de tener una ferropenia resistente a hierro oral, tendríamos que pasar a hierro intravenoso
Y en caso incluso ya de una insuficiencia renal muy avanzada, pasaríamos a los estimulantes, a la eritropoyetina, ¿no? Pero ya son tratamientos hospitalarios, pero bueno, que saber que están ahí Tú háblame si me equivoco, tú dime... Si es una anemia de trastorno crónico, con hierro no vas a hacer nada. Puedes ponerle... No digo asociada a ferropenia, o sea, que es lo que dices tú, puede haber esa ferritina, pero esta gente, neoplasias, tal, suelen tener déficit de ácido fólico y suelen tener además, porque la de trastorno crónico es normocítica, normocrómica, pero es que luego vas a ver que están asociadas normalmente otras. La de trastorno crónico normalmente es normocítica. Sí. Algunas las vemos microcíticas, pero normalmente normocíticas. Si solo es anemia de trastorno crónico, con hierro no vas a arreglar nada. Arreglas con hierro si aparte del trastorno crónico tiene una pérdida de hierro asociada, ¿no? Que alguna vez se ve en las dos. O sea, tú puedes tener una artritis reumatoide y tener un cáncer de colon y estar perdiendo hierro, ¿no? En ese caso sí que habría que dar hierro. Bien. Vamos a ver, aquí tenemos dos casos de insuficiencia renal. Tenemos en este caso una creatinina de 1,94 y en esta una creatinina 9,8, ¿no? Pero la urea en esta creatinina, que parece un poquito más leve, un filtrado pues más amplio, más normal, vamos, más hacia la normalidad, tenemos una urea de 225 y aquí sin embargo tenemos una urea de 99. La urea es uno de los parámetros que tiene mucha influencia de la ingesta, es los detritos, digamos, de las proteínas, ¿no? Pero ¿cómo explicamos esto? Si tiene sentido en algún momento estas ureas. ¿Podemos interpretar algo con esa urea? Bueno, así lo primero que pensaría yo es la urea, aparte de por el riñón, como tú dices, por una hemorragia digestiva, por un trastorno catabólico, por una sepsis, la urea también puede elevar. Por eso digo que muchas veces las analíticas hay que verlas en un contexto del paciente, ¿no? Sí. Pero así, viéndolo de forma aislada, probablemente la urea de arriba tan elevada, tan desproporcionada con respecto a la creatinina, me hace pensar que sea una insuficiencia renal prerrenal. Prerrenal es que estamos cortos de volumen. La de abajo me haría pensar más en una insuficiencia renal de tipo renal, no prerrenal, sino renal o obstructiva. Pero esto que digo, cogido con mucho cuidado, porque ya digo, la urea la pueden elevar otras causas. Si solo hacemos una lectura renal, una urea tan desproporcionada con respecto a la creatinina, te hace pensar que sea una insuficiencia renal prerrenal. Claro, que lo que estamos teniendo ahí es una deshidratación, digamos, un volumen bajo. De hecho, el riñón, como ponemos aquí, uno de las funciones que tiene es el ajuste del balance de líquidos, con lo cual es importante tener en cuenta la hidratación o la deshidratación que nos puede producir. Aquí lo tenemos también en pacientes que vemos congestivos, ya cuando hay también problemas de insuficiencia renal, o pacientes, bueno, deshidratados, como puede ser en las insuficiencias prerenales, que tienen muchas causas, pero bueno, en el alcoholismo, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco aquí arriba? Esto es el filtrado, que aquí tenemos la CKD-EPI y aquí tenemos varias formas de medir el filtrado. Nos indican, bueno, en este caso, bueno, es una tabla de muerte por cualquier causa. ¿Qué filtrado usamos y qué significa cada uno de ellos o cómo quieres responder? A ver, porque nosotros el que usamos siempre es el CKD-EPI, pero luego usamos el aclaramiento de creatinina para los anticoagulantes y para algunas situaciones. ¿Tú le das importancia a que sea uno u otro? A ver, así para decirlo de una forma, a ver si lo consigo transmitir más o menos sencilla. Lo que estamos valorando es el funcionamiento del riñón, ¿no? El parámetro más sencillo es la creatinina y la urea, pero muchas veces, dependiendo de la masa muscular, dependiendo de la edad, etcétera, no hay una buena relación entre creatinina y funcionamiento renal. Un dato más preciso del funcionamiento renal es el filtrado glomerular, ¿vale? Que se puede medir de forma indirecta por distintos métodos. Los más usados en la mayoría de los hospitales son el CKD y el MDRA, ¿vale? Eso es una prueba de laboratorio. Cualquiera de los dos, el más extendido yo creo que es el CKD, ¿vale?
¿Tiene eso que ver algo con el aclaramiento? Bueno, la relación es bastante buena, pero no es directa, porque muchos pacientes, el filtrado, como su nombre indica, es directamente proporcional al filtrado del glomérulo, mientras que el aclaramiento, aparte del glomérulo, también puede influir alguna alteración de los túbulos renales, ¿no? Entonces, como idea general, en general, filtrado nos vale cualquiera de los dos, CKD o MDR, y, que es un poco más preciso, el aclaramiento. Pero es más costoso porque normalmente, si lo queremos hacer preciso, necesitamos recoger orina de 24 horas. Entonces, en general son bastante equiparables, pero como también interviene la función de los túbulos, aparte del glomérulo, no es una relación directa, no es al 100% correlacionable. ¿Me expliqué más o menos? Sí, sí, perfectamente. Yo, si me permitís un segundo, voy a ver si hay alguna pregunta. Tengo que dejar de compartir un segundo. Una duda: los pacientes que COVID vemos que se utiliza la ferritina como reactante de fase aguda. ¿Por qué mecanismo sucede? Y no puedo poner las diapositivas enteras, que se pierde. Bueno, lo que pregunta Agustina, si el COVID es un reactante de fase agudo. Claro, sí, ya lo contestamos, ¿no? Que no es solo depósito de hierro, es un reactante que se usa además con frecuencia. Bien. Si me Sí, permites, sí, sí, todo lo que queráis, que creéis que se puede respecto aclarar. a este punto, yo creo que la COVID ha demostrado que tiene un elemento fundamental, y es que es una enfermedad muy inflamatoria y multiorgánica, que afecta no solamente, aunque la apariencia pueda ser de enfermedad respiratoria, las consecuencias que tiene son muy importantes. Y esa penetrancia a través de los receptores AC pues hace que en aquellos órganos que puedan estar más vascularizados y que puedan tener una mayor atracción hacia el virus, puedan sufrir una inflamación. A nosotros, como médicos de familia, la ferritina aislada nos asusta. Es un valor que siempre nos da mucho miedo porque pueden ser muchas cosas. Tal como decía Ramón, ese papel de reactante de fase aguda nos hace preocupar. Y dentro de lo que se desconoce de todos los mecanismos fisiopatológicos de la COVID, una de las posibles explicaciones podría ser ese efecto inflamatorio que puede tener también sobre el hígado y que aparezca como un reactante característico en la COVID por ese motivo, dentro de la hipótesis posible de todo lo que es la COVID y todo lo que hace falta estudiar de esta enfermedad, que nos va a dar muchas sorpresas, generalmente malas, a lo largo del tiempo, como veremos, porque es verdaderamente peligroso, aunque ya lo hayamos convertido en algo que convive con nosotros, que ni siquiera cogemos la baja. Sí, es verdad. Ramón, sigo contigo y vamos a bailar con la creatinina ahora mismo un rato, porque la creatinina para nosotros en el tema del ajuste de medicación es importante. Usamos la fórmula del Krokov para ajustar dosis de los anticoagulantes directos, porque es la forma que tenemos de saber saber la dosis, si es la dosis estándar o es la dosis baja. En estos casos, por ejemplo, ¿no? Me sale un paciente del hospital que procede de una, en este caso, ¿no? Digamos, de una situación aguda, de una insuficiencia renal aguda. Esta creatinina va bailando así, pues en el proceso de un mes, ¿no? Me sale, este paciente, imagínate que está antes con una dosis alta. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Tengo que ir ajustando a medida que va bajando la creatinina? ¿Lo dejo con la creatinina según previo al ingreso o lo voy modificando? A ver cómo ¿Me aclaramos. expliqué? Sí. Yo creo que paciente con anticoagulantes directos, normalmente en situación estable, que antes sea por peso, ya sea por edad, ya sea por riñón, debería de estar bien ajustado, ¿vale? Sí. Situación basal. Sufre un proceso agudo, se deteriora la función renal. Normalmente en el hospital los pasamos a heparinas de bajo peso molecular mientras está ingresado. Suspendemos el anticoagulante directo
y nos pasamos a heparina de bajo peso molecular. Los anticoagulamos con heparina. ¿Qué pasa al alta? Si el paciente está en su creatinina normal, en su filtrado normal, debería estar con la misma dosis con la que estaba previo a ese proceso agudo. Si al alta esa función renal no queda en la misma situación a la previa del ingreso, hay que ajustarlo al nuevo filtrado glomerular. Si imaginemos que está de 50, se pone en 40 y no necesita cambio de dosis, nos da igual, pero yo creo que tendríais que estar atentos a cuando se mueve infiltrados límites. No sé si me explico. Un paciente Sí, los que están, la mayoría, próximos a 50 o con claro, o próximos a 30 según qué molécula. Pacientes que están próximos a 50 o próximos a 30, que te exige cambio en la dosificación de ACOT, eso sí que hay que vigilar, porque si el riñón después de ese proceso agudo se queda con un filtrado inferior, va a exigir un nuevo cambio. Y esto yo lo tomaría también como algo dinámico. Quiero decir que le haría otro control, pues por ejemplo al mes o al mes y pico, y ver si hubo alguna variación, porque a veces luego vuelve a recuperar. Vuelve a recuperar, efectivamente. Vamos a cambiar la dosis. Esto es difícil, ¿eh? Es difícil. Esto es difícil. Lorenzo te lo puede decir que a veces somos un poco pesados. Oye, que el riñón está así, hay que cambiar dosis y dentro de 15 días el riñón ya está así, hay que volver a cambiar dosis. Tenemos muchos compañeros de otras comunidades autónomas. Nosotros aquí en Galicia pues hacemos seguimiento pues, más estrecho, nos tocan pues, por visado y eso, pero no sé en otras comunidades que esto es algo más administrativo como se hace, porque, ¿sabes?, se autoriza para un año y ahí queda, ¿no? Sí conocemos casos de ictus en estas situaciones de males ajustes. Creo que es un error que un paciente que pasa anticoagulantes directos nos olvidemos del control. No es ningún... Sí, es que ese es el típico problema. Que dices, ahora le saco el Sintrón, le doy esta pastilla que ya no necesita controles. Error. Yo creo que la función renal debe de vigilarse temporalmente y sobre todo después de un proceso intercurrente agudo, porque puede hacernos tener que cambiar la dosis de anticoagulante. Vale. Habláis de un concepto que es el de los controles, que yo creo que también esta pandemia y la COVID y la demanda incrementada que ha supuesto posteriormente a la COVID hace que hayamos perdido de vista ese papel fundamental de los controles en la cronicidad y estamos reduciéndolo, estamos buscando, tú lo decías ahora Ramón, fármacos que digamos un año entero y se acabó y no es así. No es así ni con esto, ni con los nuevos antidiabéticos, ni con cualquier fármaco que empecemos a utilizar de una forma regular, sin llevar un seguimiento, porque el fármaco en sí, el medicamento en sí, puede tener un efecto terapéutico que consideramos beneficioso, pero la idiosincrasia de cada individuo hace que tuviésemos que tener esa parte personalizada de control, que sería necesario y que ahora por tiempo en muchos de los casos no lo tenemos. ¿Cuál es la actitud terapéutica frente a una anemia de trastorno crónico? Pues yo creo que tratar el trastorno crónico, ¿no? Si se puede, porque claro, la enfermedad renal... Son anemias muy refractarias y bastante complejas en su tratamiento, porque a veces hay diferentes opciones terapéuticas y a veces poca mejora, pero bueno. La tendencia es a... Lo que es el filtrado, yo creo que tiende a empeorar, rara vez va para atrás, no... Bueno, el filtrado puede mejorar un poco reduciendo la sal, reduciendo el peso en algunos pacientes, pero ya cuando es muy avanzado yo no conozco hacia atrás mucho cambio. Hay poco cambio y ahora se está viendo un cambio en la nueva indicación de los ISGLT2 y la posibilidad de su uso en la enfermedad renal crónica con pequeñas posibilidades de mejora y sobre todo con un retraso en la progresión de la enfermedad. Es algo que nos está volviendo a caer y os caerá también a vosotros, porque vuelve a ser en la medida que se popularizan, y perdonad la expresión vulgar de decir popularizar las enfermedades, porque tenemos fármacos que podamos utilizar desde atención primaria,
nos hace que esa facilidad de uso nos exija un mayor control, y vuelvo a esa palabra del control y la necesidad de variar. Cuando disponemos de fármacos que permiten un incremento en la calidad de vida en patología crónica que hasta ahora no teníamos nada disponible, y hablamos de la insuficiencia cardíaca desde atención primaria o en edades avanzadas, o la enfermedad renal crónica con sus indicaciones de utilizarlas, sea o no sea diabética. Tienes que volver a conectar a través del link. Vuelvo a entrar. Vale, Lorenzo, sigo contigo un poquillo mientras está intentando... Hay una pregunta que estoy viendo en el chat, es que nosotros no podemos hacer el chat. Tú, Mercedes, tienes el control absoluto de todo. Entonces, dime, ¿qué quieres? Te lo doy, te lo paso. No, lo digo de broma, pero hay una pregunta que decía, a propósito de lo que ha dicho Lorenzo, no sé si es pregunta o comentario. Veo que en uno de los chats. Alejado de la realidad, ¿veis las recomendaciones de monitorización de fármacos que hacen los ingleses? Bueno, ahora lo miraremos, María, cuando tal, pero bueno. Sí que es verdad aquí, por lo que dice Inma, la nefrotoxicidad por fármacos es muy frecuente. Aquí dentro de los nefrotóxicos tenemos tanto el tema de los AINES solos, o lo que es la triple guami asociado al IECA ARA2 y diurético, los propios diuréticos y por supuesto los fibratos. Los fibratos además tienen a mayores, desde mi punto de vista, Lorenzo, y no sé cómo lo ves tú, que se dan fibratos con mucha alegría, con triglicéridos que ni siquiera son graves. De hecho, bueno, a mí me pasó con un genfibrocilo, que ya también es raro, que avisan de que, o se recomienda que no se den hasta hipertrigliceridemias, por lo menos moderadas o graves, por el riesgo que tienen tanto radiomiolisis. Yo no vi ninguna todavía, ni asociada a estatinas, pero sí mucha espera, sí. Vale, Agustina, si estás ahí, le mandas otro link ¿lo puedes mandar tú? Pues porque sé que en internet ya me preguntas cosas de las cuales no tengo ni idea. Para mí no tengo ni idea. A ver, a lo mejor esperas un segundín y ya te sale. O estamos hablando, sí, de la nefrotoxicidad por fármacos. Vale. Bueno, tú intentas ir seguro que un ratillo. A veces pasa, a mí también me pasa aquí, que se queda uno sin conexión. No tienes ni wifi, ni conexión, ni nada. Pues ya no sé si hay algún técnico ahí que sepa algo, porque yo no tengo ni idea de esas cosas. Pero bueno. Vale. A lo mejor es algo temporal por cualquier cosa, pero vamos, no sé ni idea. Vale, gracias. Esto a veces funciona apagando y encendiendo, que es lo que suele haber. Sí, pero dice que se quedó sin red ni en el móvil ni en el este. Vale, hablaba de los fibratos, que sí que es algo súper frecuente. De hecho, si alguien quiere hacer un trabajo, la verdad, yo he visto y veo con mucha frecuencia fibratos que se dan con triglicéridos de 200, al que el paciente ni siquiera se le pregunta si ha hecho el ayuno correspondiente de 12 horas, porque los triglicéridos sabéis que son muy sensibles a la dieta, a cenar tarde y una comida rica en grasas, y que se les planta un fibrato. Bueno, pues cuando lo veo, pues tienen filtrados a lo mejor de 50 a 60, que al retirar el fibrato pues recuperan perfectamente la función renal. El tema ya no es que el fibrato, cuando es necesario, pues se pueda uno arriesgar. El problema es la cantidad de fibratos que hay para hipertrigliceridemias leves, que sencillamente haciendo la analítica en condiciones normales serían adecuadas. Una de las cosas, Lorenzo, que... Ay, Agustina, que va a salvar. Bueno, yo sé que va de otro sitio, no sé qué le pasa. Que reinicie el router. Bueno, no sé muy bien qué decirle porque tal.
una de las causas que más nos preocupa a nosotros, que es un poco en la línea en la que estábamos, hablaba Ramón de lo que es el reajuste en la bajada, ¿no? de la creatinina cuando viene de un proceso agudo. Pero luego están estos, que es el tema de hidratación y de deshidratación. Es decir, pacientes congestivos, o sea, insuficiencia cardíaca, y pacientes deshidratados, paciente alcohólico. A nosotros cada vez que nos ponen un anticoagulante de un paciente de estas características nos volvemos un poco locos en el seguimiento y la verdad que nos damos la lata. Decía al principio que los farmacéuticos nos han habilitado el poder pedir analíticas precisamente por estos casos, porque no había forma de poder conseguir que el médico, en las circunstancias que estábamos COVID, poder hacer los seguimientos adecuadamente. No sé a ti tú cómo lo ves esto si te damos mucho la lata con estos pacientes, sobre todo al alta, que nos producen bastante... Mira, yo creo que dada la importancia que tiene el valor de esto, no es dar la lata, es adelantar un trabajo y un control que es estrictamente necesario. Siempre que se pueda, yo soy muy partidario de un tipo de asistencia que no esté basada en compartimentos, sino en colaboraciones. Y esa asistencia colaborativa que se pueda realizar con alguien tan cercano como puede ser el farmacéutico de atención primaria, que muchas de las veces convive en tu propio centro y que puedes tener una relación muy cercana, bienvenido sea. O sea, yo creo que dentro de las competencias de cada una de los trabajos dentro de la salud, si podemos colaborar todos juntos siempre será muy beneficioso. O sea, no es cuestión de dar la lata, sino de tener el paciente como el centro y todos los demás estamos trabajando para él. Sí, Sí quería hacerte un comentario. Sí. Quería hacerte un comentario de las hipertrigliceridemias, que quizá esa tentación de tratarlas sea una tentación negativa, porque muchas de ellas, en esa influencia dietética no solo de las 24 horas, sino de toda su forma de alimentarse, cuando son aisladas de ese tipo, muchas de las veces no es necesario ni tratarlas, y sería conveniente que no se trataran, porque es más importante modificar sus hábitos de vida y de alimentación que hacer un tratamiento para que la persona siga haciendo su vida dentro de lo que cabe normal, con el riesgo que puede suponer. Muchas veces pecamos por exceso y otras veces pecamos por defecto, pero en este caso, hombre, yo creo que tú lo ves porque tú tienes una visión más global de los médicos con los que trabajas y puedes ver su perfil de prescripción, pero yo no percibo que se prescriba en exceso Los para fibratos. patologías. Claro, los fibratos. O sea, es uno... No sé los demás compañeros, pero yo veo sientan mucho mal. fibrato que no tiene... Claro. Además es mal tolerado, es un fármaco que no gusta, con muy poca adherencia e incluso en hipertrigliceridemias graves, que en estos casos sí que tienen, porque cada vez se ve más esa incidencia de una hipertrigliceridemia aislada y el transporte que pueda tener de colesterol en sus partículas y que pueda conllevar también a otro tipo de riesgo. Pero sí que sería bueno que esto se insistiera mucho en modificar otros tipos de hábitos de vida y evitar en medicalizar absolutamente todo lo que hagamos para que después pueda hacer lo que quiera y comer lo que quiera, ya que se toma la pastilla. Ya. En cuanto a la creatinina, está relacionada con la masa muscular. ¿Tienes idea? Hace muchos años, cuando hacía la residencia, la creatinina quinasa, la CK, la usábamos como indicador de infarto. Ahora ya no se usa. Recuerdo la residencia, recordará también Carmen Regalado, si está por ahí, que teníamos, pues coincidió, hacíamos la residencia cuando cerró Astano y creo que veíamos CKs elevadas pues casi todos los días, varias, ¿no? Radiomiolisis yo solo las vi en pacientes adictos a drogas parenterales, no, vamos, de estas creatinquinasas muy elevadas. Una CK baja ¿puede indicarnos una pérdida de masa muscular? ¿O no está relacionada? Porque a veces nos aparecen pacientes que pueden tener una sarcopenia, o porque bueno, también nos interesa
que en estos pacientes a veces los ajustes puedan estar alterados? ¿O no? Claro, nosotros, la verdad es que se ven poco, nosotros los vemos poco, yo lo veo poco, una ceca baja, y es de difícil interpretación dentro de un contexto aislado, dentro del contexto del paciente, y que cada vez vemos más sarcopenia, sí que puede tener una interpretación. Estamos más acostumbrados a otro tipo de valores, pero vamos, yo en este caso es de difícil interpretar de una forma aislada. Sí, no hay una correlación escrita, no, creo que no hay. No hay. La creatina quinasa la vemos a veces cuando hacemos el control a los 3 meses del inicio de las estatinas, y se correlaciona bien con este daño muscular que producen en algunos pacientes que además se quejan, ¿no?, normalmente de dolores musculares. Es uno de los parámetros que nos puede indicar que está habiendo lesión tisular. Sí, lo que pasa es que ahora se recomienda, vamos, no hace falta que os lo diga, que el valor beneficio, riesgo-beneficio que pueda tener una estatina en un organismo, aunque tenga un valor elevado, si no es sintomático, que tengamos esa precaución de no retirarlo. Y yo creo que las estatinas, a medida que son de más alta potencia, tienen una mayor seguridad y ves menos las elevaciones que en las estatinas iniciales, que aunque fuesen más baratas y puedan tener un efecto positivo, tenías que utilizar dosis altas, y al elevar las dosis tenías una posibilidad mayor de que se elevara. Vale, y una pregunta que a ver si no, que es un poco liosa. La creatinina, como decía, también está relacionada con la masa muscular. ¿Vale para hacer un ajuste de tratamiento, vale la creatinina en un paciente amputado? Difícil. Es difícil, es una pregunta de Mir, casi. Es una pregunta de Mir. No, pero es que nos pasa que puedas tener pacientes en la pierna, porque además... de incordiar. Me imagino que eso está relacionado también con el volumen corporal, y el volumen corporal reducido, una pierna, y sobre todo de una actividad física que también contribuye a una elevación. Las vemos muy a menudo también en deportistas, en gente que hace se ha hecho una analítica después de tenerse una semana entera haciendo mucho deporte, que también, o sea que sí que es... Pero sí, sinceramente no sabría responderte porque no tengo un conocimiento suficiente para eso. Puedo utilizar una cierta parte de sentido común, pero no una seguridad de eso. Yo tengo varios pacientes amputados y me cuesta en muchas cosas también regularlos, porque cuando vas por peso o por edad, o tienes que contar que no solamente la edad, sino que hay una amputación, sobre todo esas amputaciones graves en pacientes que son prácticamente de una pierna a la altura del muslo alto, es complicado. Sí, pero es una pregunta muy difícil. Sí, pero es difícil. No, yo creo que sí que hay variación, creo que sí que hay variación. Me preguntan aquí que ¿cuándo estaría indicado un aclaramiento de creatinina de 24 horas? ¿Cuándo no nos valen las fórmulas de estimación? ¿Cuándo usamos el aclaramiento de recoger la orina de 24 horas, primera de un día, desechar la primera del día siguiente, con las dificultades que tiene fuera del hospital esto? Yo creo que es un valor que deberíamos utilizar muchísimo más, a pesar de que es difícil que lo hagan, ¿no? Lo deberíamos utilizar siempre que la sospecha sea fundada de que, tengamos que valorar dentro de la dificultad que pueda tener algún valor añadido también para una enfermedad renal crónica, fases iniciales, o ver cuál es el estado. Sí que lo deberíamos utilizar más. Pero el hecho en sí de que el paciente le resulta un incordio, a veces lo utilizamos menos, y desde primaria se utiliza relativamente poco, aunque sí disponemos de todos los medios para poder hacerlo. Quizás en insuficiencias renales avanzadas tenemos que ir a eso porque las estimaciones no nos valen. Quizás también las estimaciones en pesos muy bajos y pesos muy altos, en el que el peso alto, el peso va asociado a la grasa y no a, el volumen tal va asociado a la grasa, y en pesos muy bajos que hay mucha fibra, bueno, ahí hay diferencias, ¿no?
que son a veces difíciles de matizar y bueno, Claro. a veces cuando tienes que hacer ajustes finos con la creatinina hay factores a tener en cuenta que pueden dificultar. Vale. Tú estás hablando ya de un paciente muy, muy frágil, con una fragilidad general muy alta, en el que cualquier valor que tengamos, cuanto más fino sea, nos va a resolver mucho más la situación de ese paciente. Y esos pacientes que sí que los hay y cada vez los hay más de forma ambulatoria, Sí, necesitamos sí. que todas esas cosas se hagan, porque ahora la gente y la tendencia es que estos pacientes estén en casa, que por otro lado también pienso que mientras podamos controlarlo fuera del hospital es donde mejor están. Vale, voy a intentar mandarle a Agustina el teléfono de Ramón porque a ver si le puedo echar una mano. Lo que es extraño es que se ha caído la red general y se ha ido todo, si no tiene ni siquiera en el teléfono, será que... Pero bueno, a lo mejor es el wifi de su casa Sí, conectado al sí, también teléfono. es que es mala suerte el que le haya pasado justo ahora, porque bueno, la reunión previa pues funcionó perfectamente, son cosas que pasan, pero bueno. Bien, estamos estamos ya un poco dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca, vamos a ir dentro de la insuficiencia cardíaca lo que es el síndrome cardiorrenal, que incluye la insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, bueno, y todo conlleva un aumento de potasio. Como sabéis, la insuficiencia cardíaca, pues los tratamientos tenemos, igual que la hipertensión y ECAS ahora 2, tenemos muchas veces el sacubitril valsartán, tenemos ahorradores de potasio, y son bueno, medicaciones que estabilizan la progresión de la enfermedad o las reagudizaciones y llevan a que, si además al haber una insuficiencia renal, pues se acumule este potasio. Primero, Lorenzo, en la parte más de primaria, estas hiperpotasemias puntuales, ¿no? En este caso es un paciente diabético. ¿Cómo tratamos esto? La vemos y ¿cuál es la actitud del médico de familia? En estos casos toda hiperpotasemia debemos tratarla, no queda otro remedio. Debemos hacerlo, verlo en el contexto que pueda tener del estado de su riñón, de la patología que tenga. Este paciente parece que es un diabético, pues Es diabético, pero con filtrado maravilloso, vamos. Claro, No... claro, o sea que no tiene ningún problema. Eso puede estar relacionado con otra patología, con un fármaco que pueda estar tomando, que es uno de los, o por el hecho en sí de que haya tomado durante un pequeño espacio de tiempo, o corto o largo, o unos Un antiinflamatorios Septrin, no por ejemplo. esteroideos. Sí, sí, sí. Entonces, en este Cosa de caso, estas. tratarlo los tratamos, y siempre con mucha precaución. La hiperpotasemia es dentro de la frecuencia, el metabolismo del potasio son de los trastornos metabólicos más frecuentes que podemos ver, y los límites son muy pequeños, y a partir de un determinado, que serían los 6,5, ya lo consideramos una emergencia médica. En estos casos, verlos, aunque tienen escasa sensibilidad, hacer un electro para ver cuál es su influencia sobre el ritmo cardíaco, y sí que intentar tratarlo y en un seguimiento muy rápido, con analíticas semanales o cada 5 días para ver si se han corregido, que suelen corregirse bastante bien, siendo por procesos agudos. Si son procesos crónicos ya tienen otras recomendaciones, y quizá ahora, Claro. con lo que antes del potasio que tenemos ahora en el mercado, nos permitirán utilizarlos en determinadas situaciones crónicas y añadidas a los tratamientos, porque este tipo de pacientes suelen ser diabéticos, están o insuficiencia cardíacas, y estarán con un antialdosterónico, posiblemente con un IECA o un ARA2, que van a contribuir también a las elevaciones del Sí, son un potasio. conjunto de fármacos que se usan además todos juntos y que llegan a estos niveles. En estos En momentos tenemos España tres. no tenemos autorizado el uso de un IECA y ARA2, pero bueno, creo en Estados Unidos existe cuando hay una alergia o intolerancia al sacubitrilo,
la posibilidad de que se puedan utilizar ARA2 y ECAs, aunque no hayan demostrado un beneficio tan alto como sería la otra combinación. Pero eso sí que incrementaría la posibilidad y la gravedad de este tipo de ¿Hay algún caso de hiperpotasemia. insuficiencia cardíaca avanzada que sí que creo que está Sí, que estaría indicado? indicado. Incluso en una albuminuria franca creo que también se usan, estaría indicado. Bueno, tenemos ahora aquí tres posibilidades. Las resinas, que es un poco, las resinas sí que las podéis prescribir vosotros en algún caso. No sé si en este caso, por ejemplo, de una hiperpotasemia, ¿darías una resina o utilizarías un diurético para...? En este caso utilizaría un diurético porque es muy poca elevación y bueno, pequeños márgenes son grandes elevaciones, pero bueno, sería una que podríamos fácilmente controlarlo y al menos inicialmente utilizar un diurético. Vale. ¿Tienes experiencia con pacientes que te hayan llegado con esta medicación, con quelantes? Con quelantes muy escasa, vamos, Pero es tengo que dos son pacientes pacientes muy concretos, ¿no? concretos, claro, sí, sí. Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Claro, claro. Entonces, pero bueno, tampoco no lo sé, pero bueno, ¿cuánto tiempo lleva en el mercado? No Poco. lleva 3 años. Sí. Entonces, en esto, no llegará quizá 3 años. Y aunque los conozcamos y tenga una posibilidad de manejo bastante sencillo, de momento no se ven demasiados pacientes. Sí, nosotros tenemos temas de, bueno, de insuficiencia renal con hiperpotasemia, pero bueno, tenemos la restricción de que tiene que ir asociada a esa insuficiencia cardíaca precisamente por no retirar esa medicación que se conoce beneficiosa en la evolución de la insuficiencia cardíaca. Aquí no, nosotros en este de potasio lo que más vemos son por fármacos, los fármacos y la enfermedad renal. Son las Sí, causas básicamente lo que sí, tienen. sí. No hay bueno, hay otras cosas que lo pueden producir, pero bueno, y ahí, revisando un poco, hay un metaanálisis muy grande de que verdaderamente la hiperpotasemia está muy infradiagnosticada, Ajá. por eso mismo que hablábamos antes, porque es muy raro que nosotros a un hipertenso o a un tratamiento con un insuficiente cardíaco sí que tiene más controles, pero un hipertenso exclusivamente con un ARA2 o con un IECA, que se le hagan controles periódicos de potasio cuando lo recomendable sería hacérselos. Y eso hace que tenga periodos posiblemente de hiperpotasemias no diagnosticadas y que no sepamos que han existido. Sí, yo creo que la hiperpotasemia repite, ¿eh? Suele ser Claro, algo que aunque claro. salga ahí es una amiga que vuelve siempre, entonces habría Sí, que sí, porque lo intensificar altera controles. todo y el abuso de antiinflamatorios no esteroideos, que es una de las causas también que lo pueden ir, eso puede darlo en cualquier momento, porque una cosa es lo que nosotros prescribimos y recetamos y otra cosa es lo que se puede comprar en farmacia libremente, aunque lo paguen más caro, hay gente que compra libremente algunos de los antiinflamatorios no esteroideos. Y ahora, hace muy poquito, ha pasado el desquetoprofeno a una especialidad publicitaria ya y de venta libre. Si nosotros a veces, yo estoy cerca de los administrativos y bueno, que tengo dolor, necesito un AINE, le dice el paciente, dice, no, vaya a la farmacia que se lo adelante, es algo que no debería ser así, que un centro de salud dijese en esto, porque la farmacia no tiene por qué saber si hay ahí una insuficiencia renal que pueda agravarse o que ese AINE pueda ser tan inocuo, ¿no? Pero bueno. Pero ya hay que convertirse también en talibanes del ibuprofeno de 400, con esa idea. No, el de 600 que a mí no me hace nada el otro. No, es que bueno, hay que procurar utilizar el fármaco mínima dosis y el mínimo tiempo, vamos, a la mínima dosis efectiva. Y todavía se ve mucha tendencia de que el ibuprofeno, bueno, y otros antiinflamatorios, pero sobre todo el ibuprofeno, la fe que se tiene en el 600 miligramos. Ya, bueno, el tema es que para lo que vemos y esa nefrotoxicidad de los AINES se usan como muy alegremente, ¿no? Para tal. Vale, pasamos a la diabetes.
esta ya es más prevalente, aparentemente pues más conocida, ¿no?, por todos. Entonces tenemos que buscar el objetivo terapéutico del paciente. Varía con la edad y varía también con las comorbilidades. Este es un paciente con, bueno, sabemos que hay una relación entre lo que es glucosa y lo que es la glicada, más o menos, pero esto puede variar, ¿no? Entonces, esto es una tabla de control individualizado, que es lo que estoy comentando, que dependiendo un poco de edad, duración de la diabetes y comorbilidades, pues puede variar el objetivo terapéutico. Esto es algo que echo mucho de menos, o los revisores echamos mucho de menos, que no nos ponéis los objetivos terapéuticos para cada paciente, con lo cual tenemos que, digamos, bueno, pues intuir un poco, ¿no?, que si el paciente tiene mal control o no tiene buen control. Vale, ¿qué nos dice una glucosa, Lorenzo? ¿Qué nos dice una glucosa basal? ¿O qué esperamos obtener de una glucosa basal cuando hacemos esa analítica? La glucosa basal nos hace una foto fija del momento en que se ha realizado y nos indica en la determinada situación muy variable que puede tener un paciente de un día para otro. Siempre nos da un valor que puede orientarnos cuando sobrepasa los límites que se consideran normales, pero yo creo que es cada día menos utilizada esa glucosa basal. Hola, Ramón. Perdón, estoy a través del móvil. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Una vez nos quedamos todos en blanco aquí, se nos fue la conexión aquí en la central y fue tremendo. O sea que no, vamos, no pasa nada. Estamos ahora en la diabetes, está Lorenzo describiendo lo que es la glucosa basal, ¿no?, que es lo que nos dice en la analítica. Y que cada día se utilizará menos, o sea, tiene el valor, la hemoglobina glicada es el objetivo ahora del... Perdón. Por el que quieras, si quieres te... El objetivo Ya estoy, perdón. Ahora tienes que apagar el teléfono. Vale. Ahora. Vale. Pues ¿sigues con la glucosa? Sí, con la basal. Que sería la glicada, que es el primer objetivo del manejo del control glucémico y es el que se relaciona más con las complicaciones micro y macrovasculares. Y ahora también se le está dando mucha importancia y es cada vez mayor la hiperglucemia postprandial, porque es la que se asocia a esa hiperinsulinemia postprandial. Son dos valores que de primaria, más que la basal, que sigue siendo un parámetro casi diagnóstico, utilizaríamos eso. Y con el tiempo, porque la hemoglobina glicosilada tiene también sus dudas. El que sean una especie de medias no nos da la información de las posibles hipoglucemias que pueda tener ese determinado paciente. La tendencia será cada vez a utilizar más los dispositivos de monitorización continua, que esos son verdaderamente lo que nos dirán cuál es el valor más fisiológico de ese paciente. Pero bueno, lo que tenemos ahora es la hemoglobina glicada y, como tú bien decías, hay que acercarla y proporcionarla dependiendo de la edad, porque el objetivo tiene que ser muy, muy diferente. Y en unas determinadas edades podríamos considerar que una hipoglucemia es bastante más grave que hiperglucemias o un relativo mal control. El cuadro que tú tienes de mayores de 65 con comorbilidades o sin comorbilidades y años de duración sería edad, años de duración de la enfermedad y las complicaciones que tiene. Y esos tres parámetros son los que tienen que ser la guía para buscar un objetivo diferente dependiendo del tipo de paciente. Como veíamos antes y como veremos después, también con los lípidos se tiende a una medicina, a un objetivo mucho más
personalizado e individualizado que a objetivos comunes que se puedan extender de una forma general. Y dependiendo después de las guías, puede haber pequeñas variaciones en la actualización que se sigan y las actualizaciones anuales, pero por lo general yo creo que el cuadro que tú has puesto es un cuadro que utilizamos nosotros mucho y es uno de los más gráficos porque une los tres factores: la edad, los años de evolución de la enfermedad y las comorbilidades o complicaciones que pueda tener ese paciente. Bien, como vemos hay una correlación, pero a veces esta correlación pues rompe estos valores, ¿no? Imagínate que encontramos una glucosa de 300, ¿vale? Con una glicada de 6,7 en un valor basal. O un valor de urgencias. Lo primero que miraría es si se la hicieron en urgencias. Claro. A ver, sí, dime, Ramón. A Lorenzo, sí, perdón, Lorenzo. No, contesta tú, Ramón, que yo llevo hablando mientras tu interrupción. Que lo has dejado ahí solo ante el peligro. Un poquito de agua. Lo siento. Te agradezco que me eches una mano. Bueno, a ver, yo creo que siempre les pongo a los pacientes el mismo ejemplo. Una glucemia aislada, les pongo el ejemplo, es como si tú vas de aquí a Madrid en coche, entonces una glucemia de 200 o 300 quiere decir que tú en un momento determinado por ese pueblo vas a esa velocidad. Y la hemoglobina glicada te está diciendo lo que tardaste tú en ir de Coruña a Madrid, un promedio, ¿no? Entonces yo creo que el parámetro sin duda más importante es la hemoglobina glicada y que en un momento determinado digas tienen una glicada baja con una glucemia alta, no me dice nada. Yo miro para el control metabólico, me centro mucho más en la glicada, sin caer en obsesiones de unos estándares fijos, por lo que decía Lorenzo, que probablemente prefiero sacrificar un poco un control muy estricto si el precio que tengo que pagar son hipoglucemias, ¿no? Entonces acercarnos lo más posible a los estándares en función de comorbilidades, en función de edad del paciente, acercarnos lo más posible a los estándares que las sociedades científicas marcaron como objetivos, pero que tampoco me obsesionaría, ¿no? No, yo si encuentro una glucosa elevada, ¿no? Pues lo primero que le pregunto al paciente es si había desayunado, por ejemplo. Que nos pasa a veces que no se acuerdan de hacer el ayuno, la glicada está baja, pero el desayuno, pues, o si tenemos un periodo con corticoides previo, ¿no? Que puede alterar esa glucosa, pues, puntualmente, pero no afectado porque no es de un periodo de 3 meses que ha sido la... Quiero decir que hay variaciones, igual que viceversa. Digo que una glucemia aislada te da muy poca información. Muy poca información, por eso, pero que no vale como control para hacer un seguimiento. Eso es un valor que puede estar artefactado por muchas cosas. La glicada ya no. Si el paciente te trae las determinaciones de casa y varios días por la mañana, 300, 400, 350, le das valor. Pero una determinación así aislada de... No vale, ¿no? Incluso claro, tienes una de urgencias, a veces no te das cuenta y te sale una 300 y te pones, estaba en urgencias, venía de comer o lo que sea, ¿no? Quiero decir que los dos parámetros puede llevar a confusión, igual que una glicada alta con una glucosa baja en este momento, pues se le acaba de poner insulina o cualquier cosa de estas o cualquier alteración que le pueda haber producido una hipoglucemia al paciente, ¿no? Que la glucosa en sí misma es un parámetro que tú dices, es una foto puntual que puede estar artefactada por muchas cosas, ¿no? Que lo que nos faltaría aquí sería la glicada. Yo daría valor, en resumen, daría valor a la glicada y daría valor a las determinaciones que te trae el paciente a la consulta. Que no se registran, que yo siempre le pido a enfermería que me tiene que registrar esos valores para poder tomar decisiones a la hora de ver en qué media se mueve en las pre y en las postprandiales, ¿no? Ramón, nos saltamos esta diapo contigo. No sé si querías comentar algo de estas hiperpotasemias. Ya sí, en resumen, porque vamos a avanzar un poco. Sí, por decir algo, del potasio yo diría que yo distinguiría claramente una hiperpotasemia aguda por una circunstancia puntual, algo que se va a resolver y esa hiperpotasemia se resuelve,
de una hiperpotasemia permanente y crónica, como puede ser lo típico que más vemos en práctica, pacientes con antialdosterónicos, pacientes con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pacientes con sacubitril/valsartán, y esos pacientes sí que muchas veces, al inhibir dicho sistema, si lo unes a un poquito de insuficiencia renal, son hiperpotasemias que yo llamo crónicas, y yo creo que ahí sí que hay que plantearse un tratamiento para bajar ese potasio, porque si no, la otra opción que tenemos es bajar o suspender estos fármacos. Claro, que son fármacos que tanto a nivel de hipertensión, a nivel de protección renal, a nivel de insuficiencia cardíaca, aportan mucho más que el retirarlos. Entonces, ya digo, distinguiría hiperpotasemia aguda, que la corriges, desaparece la causa y nos olvidamos, de una hiperpotasemia crónica, donde sí me plantearía un quelante del potasio, porque tenemos que irnos quitando la idea de que estos fármacos, al subir el potasio, hay que quitarlos. Ahora, con los nuevos fármacos que tenemos, ¿no? El Lokelma, el Tasa, permiten mantenerlos. Son muy bien tolerados, que antes teníamos solo las resinas y los pacientes las toleraban muy mal a nivel digestivo. Hoy, con estos productos que hay, yo creo que tenemos que plantearnos el mantener estos fármacos y poner un tratamiento ahorrador de potasio, quelante o intercambiador de potasio. Antes hablábamos del filtrado. El filtrado es como el colador, ¿no? Digamos, los litros que pasan y lo que libera por tanto volumen que pasa por el riñón de determinada molécula. En diabéticos tenemos que fijarnos también en la microalbuminuria, que además está siendo un factor de riesgo independiente, un factor de riesgo cardiovascular. Esta albuminuria hasta cierto punto es reversible con dos nuevos fármacos que tenemos, que son los 6-LG2 y los análogos de la GLP-1, por mecanismos diferentes, pero ahí está. ¿Qué nos cuentas de este cociente albúmina-creatinina y por qué la albúmina y no la proteína, ¿no? Y no el cociente proteína-creatinina? Bueno, yo creo que el cociente albúmina-creatinina, la microalbuminuria, deberíamos de medirla en todos los pacientes con insuficiencia renal, no solo en diabéticos. Y no se hace. No se hace, no lo hace ni en diabéticos. María, no lo hacen los especialistas. No lo hace nadie. No lo hace nadie. Entonces, al igual que ahora parece que ya va cada vez entrando más la idea de que el riñón lo evaluamos mejor con el filtrado glomerular, y antes solo se miraba la creatinina, parece que ahora el concepto de filtrado cada vez está cuajando más, está penetrando más, la gente pide más filtrados. Pues sí, yo creo que el siguiente paso es que yo creo que a todo paciente debería de pedirse una microalbuminuria. Uno, lo que decías tú, porque es un factor de riesgo cardiovascular aislado, muy importante. Y segundo, porque yo creo que nos hace que clasifiquemos la insuficiencia renal en otro estadio. No solo el filtrado glomerular, sino que el grado de microalbuminuria nos hace que tengamos un estadio u otro de insuficiencia renal. Y sobre todo que nos está indicando una situación de hiperfiltración en el riñón, y que con fármacos que tenemos hoy en día podemos revertir esta situación, y estamos hablando de un factor de riesgo cardiovascular de mucho peso. Entonces, en resumen, acostumbrarnos a pedir microalbuminuria, no hace falta cada analítica, pero por lo menos 1 o 2 veces al año, y si tiene más de 30, ese paciente pasa a tener otro estadio de insuficiencia renal, pasa a tener otro estadio de riesgo cardiovascular, y poner fármacos que disminuyan esa microalbuminuria. Sí, sí, perdona. Sí. Que añadiría algo más también, porque es un valor de daño renal que sería fundamental, no solo de función el filtrado, sino también la albuminuria. La microalbuminuria nos indica también el daño, lo que está sufriendo ese riñón, y el hecho en sí de que produzca una progresión de la enfermedad aún mayor, o un daño por la propia enfermedad concomitante que pueda tener, por ejemplo, la diabetes. O sea que el valor, tienes toda la razón, Ramón, de que debemos utilizarlo cada vez más, porque nos va a indicar el proceso evolutivo que pueda tener ese paciente, y es un indicador muy, muy útil de lo que es la progresión de la enfermedad, no solo de la funcionalidad, sino de la progresión y el daño que se pueda producir, además de ser ese elemento de factor de riesgo cardiovascular.
Es una causa frecuente de intervenciones nuestras, ¿eh? El solicitar al médico que si nos puede pedir la microalbuminuria y después el optimizar el tratamiento en base a que haya vamos, que esa microalbuminuria aparezca, ¿no? Hay distintos componentes, la sal, el peso, el nivel, la activación aldosterónica y todo esto, bueno, mejoran. Yo he visto que revierten, vamos, no grandes mejoras, pero sí que reducimos, ¿no? Ese riesgo. Ramón, una pregunta muy rápida que antes la hice y no quedó así muy clara. ¿En un paciente amputado la creatinina vale? Sí, pero ojo que Sí. dices amputado. Amputado, para un ajuste de dosis. Vale, pero tenemos que contarnos que lógicamente la superficie corporal es menor, la masa muscular es menor, entonces yo creo que sí que tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Ajustamos por arriba o por abajo? Por abajo, por abajo, por Abajo. abajo, claro. Vale. Pasamos al hígado. Bueno, el sodio lo vamos a dejar ahí porque si no... ¿qué nos dice la albúmina y por qué el calcio va asociado tiene que ir corregido con albúmina? Lorenzo, ¿quieres o sigo yo? Sigue tú, sigue tú. Bueno, la albúmina lo que más la utilizamos es como dato de malnutrición y indirectamente nos está dando una idea del funcionamiento hepático, porque es una proteína que se sintetiza en el hígado, ¿no? Entonces, un paciente malnutrido, primero la prealbúmina, que es la que primero baja, y luego la albúmina van a descender. En cuanto normalmente un paciente que tiene alterada la función hepática, no solo cae la albúmina, sino que vamos a ver también alteradas bien las enzimas pancreáticas, bien la coagulación, porque los otros factores de coagulación también se sintetizan en el hígado, y luego dependiendo, pues si puede tener un patrón más de colostasis o citolisis. Citolisis estarán elevadas la GOT y la GPT, colostasis más la GGT y la fosfatasa alcalina. Pero que me estoy enrollando mucho. En resumen, además voy a puntualizarte esas cosas que estás diciendo. En resumen, la albúmina es un marcador de malnutrición y es un daño, y es un marcador de cómo está trabajando el hígado, porque es una proteína que produce el hígado. Entonces, hipoalbuminemia, pues eso, o malnutrición o alteración de la función hepática. Vale. Vamos a poner las transaminasas y la transferasa, ¿no? Que, lo acabas de decir así todo corriendo. Las transaminasas son la ST y la LT. La elevación implica inflamación, daño funcional. Indica lo que llamamos citolisis, que se están rompiendo células, destruyendo células del hígado. Del hígado. Un poco así, vale, de forma muy burda, citolisis, rotura o destrucción de células hepáticas. De células hepáticas. Y el otro vale, hay como dos grandes patrones, ese es de citolisis y hay otro gran patrón que es de colostasis. Colostasis quiere decir que se está eliminando mal los productos de bilis, de degradación de... Problema hacia la vesícula, digamos. Problemas hacia... O hacia el páncreas. Sí, excreción de productos... La excreción de lo que va del hígado al intestino. Correcto. Vale. Y entonces se elevaría la GGT y la fosfatasa. La gamma GT y la fosfatasa alcalina. Luego hay patrones mixtos, pero generalmente predomina uno u otro. ¿Le darías importancia a una gamma GT ligeramente elevada como de 75 aislada? Nada. No, ninguna, vale. ¿Y esta lactato deshidrogenasa qué nos dice? La LDH normalmente nos está indicando destrucción celular también. O sea que se acompañaría con la ST y ALT, que en este caso no... Lo vemos más en destrucción celular de tipo sanguíneo. Linfomas, leucemias, vale. Nos está indicando destrucción de células extratisulares. ¿Esto nos puede hablar y nos puede correlacionar con esta bilirrubina? La bilirrubina aumenta cuando hay destrucción. Sí, cuando hay destrucción, lógicamente, por ejemplo, en una anemia hemolítica, que se rompen los hematíes, pues lógicamente al romperse los hematíes va a elevarse la LDH, va a elevarse la bilirrubina porque el hematíe la contiene, ¿no? Los productos de degradación. Sí. Entonces tú
ante una anemia hemolítica vas a tener que se elevan estos dos parámetros, ¿no? Digo, por relacionarlos de alguna forma. En este caso, este paciente sí corresponde con estas curvas evolutivas. Bilirrubina total, tenemos este paciente, bueno, de abril 2021, que de repente hace este pico, y esto es la lactato deshidrogenasa, que también es ascendente. ¿Qué podemos pensar aquí con esta hiperbilirrubinemia así más aguda? Bueno, da la sensación de que está elevada la bilirrubina a consta de la bilirrubina indirecta. Sí. Este paciente probablemente esté haciendo algún tipo de hemólisis. Así, lo primero que se me ocurre, viendo una analítica aislada, probablemente esté haciendo una hemólisis en el contexto de una sepsis, porque tiene muy elevada la proteína C reactiva, pero pensaría que está haciendo algún tipo de... algo, sí, por ahora como algo inespecífico, pero bueno, que si vemos esto es causa de derivación al médico si vemos que no lo ha visto todavía. Sí, hombre, sobre todo a mí de esta analítica lo que más me preocupa con diferencia es una proteína C de 48. Este señor tiene algo importante. Nos faltaría aquí la amilasa, que no aparece. Sí, bueno, la amilasa es un marcador de páncreas. La amilasa y más específica todavía la lipasa. Generalmente se elevan en pancreatitis aguda o crónica. Y es muy específica de páncreas más que de hígado. Sí, más pancreática, vale. Vamos por aquí, hemos acabado con la... Hemos pasado... Bien. Dislipemias. Las dislipemias, igual que la diabetes, van a estar condicionadas por comorbilidades del paciente, esperanza de vida y prevención primaria, prevención secundaria. Y no sé si tenéis algo que comentar. Bueno, decir ya que es la LDL normalmente la que mantiene el objetivo. Y bueno, el tratamiento esencialmente son las estatinas. Las estatinas tienen un seguimiento, como hablábamos, de daño tisular. A veces sube la CK, aún así comentaba Lorenzo que a pequeños incrementos de CK, si se tolera, se recomienda mantener la estatina. Hablamos también de los triglicéridos, que en este caso de 2,75 que hemos visto que vemos muchos fibratos, están comentando por ahí compañeros en el chat, que vemos muchos fibratos en los que no se ha hecho la comprobación si hay 12 horas de ayuno, y sobre todo si la cena ha sido con carga de grasa, ¿no? Pues eso, bocadillo y chorizo, lo que sea, que nos puede alterar y se le ponen fibratos con mucha facilidad. No sé si queréis comentar algo, por ejemplo, ¿qué significa un HDL así bajito? Lorenzo, ¿quieres contestar o sigo? Yo al menos te querría decir, si me permites después, esto lo comentamos entre los dos, que yo creo que más que esta tabla que está expuesta ahí, estamos cada vez utilizando más, dependiendo del riesgo cardiovascular que tenga la persona. O sea, estamos hablando de no valores, como te decía antes, ver el riesgo vascular que tenga esa determinada persona, la edad que tenga, y a partir de eso buscar unos valores específicos, si es con riesgo cardiovascular bajo, alto o medio, que pudiéramos utilizar. Y es lo que se recomiendan en las nuevas guías. De hecho, las nuevas guías hablan que se utilice o se recomiende el Score 2 que como el mecanismo corregido para cualquier país, pero que sea la base de los tratamientos, que no utilicemos tratamientos estándar, sino en base al riesgo cardiovascular que tenga cada una de las personas. Y yo estoy de acuerdo en eso, porque los objetivos son cada vez más ambiciosos y el valor de menor de 100 de LDL pues se ha quedado ya quizá muy anticuado y casi todas las guías hablan de valores bastante inferiores, entre 70 y 50, dependiendo del grado de riesgo cardiovascular que tenga. Ya, sí. Y algo que tú también tienes puesto ahí de la lipoproteína pequeña, que verdaderamente pueda ser un valor de futuro muy significativo. Y otro valor también añadido, y ahora te dejo, Ramón, para que si el valor de lo que se denominan el colesterol no HDL,
como otro valor. De hecho, el SCORDOS nuevo que se utiliza para riesgo cardiovascular, lo que utiliza es este valor para sus tablas. Entonces sería algo añadido que es interesante citarlo. Dentro de la práctica seguimos, igual que hablábamos de la glicada, frente a los medidores continuos de glicemia, seguimos utilizando el LDL como parámetro, aunque el futuro que nos espera muy cercano podamos utilizar otros parámetros como este colesterol no HDL o la lipoproteína pequeña, ya incluso desde atención primaria y no dejárselo a especialistas de hospitales. Y valorados siempre el objetivo. Y me ha parecido muy interesante esto que dijiste antes, que muchas veces desconocéis el objetivo que nos proponemos y es muy importante hablar con el paciente, hablarle de los objetivos que nos proponemos con él en todos sus aspectos de metabolismo o cardiometabólicos que puedan tener y de que él los tenga claro y que vosotros también lo tengáis claro y que quede claramente especificado en qué objetivos nos basamos dentro de la historia clínica. Me ha parecido muy interesante eso que has dicho y es verdad Es que nos importante para olvida nosotros muchas veces porque no de los podemos cada objetivos. uno decirle algo diferente. De Claro, hecho, dependiendo un poco de la guía o de lo actualizado que estés, uno le puede estar diciendo que está bien con 120 y otro está diciendo que tiene que tener 70. No puede ser. No no, claro. esas cosas el médico tiene que saber que tiene que ponerle un objetivo, los rangos que están dentro de ese objetivo de estabilidad y fuera de esos rangos es un caso bueno, de que ya no es cosa mía, ya yo lo tengo que mandar al médico si está fuera de ese rango. Ramón, la LPA, ApoA1 y ApoA-B, ¿qué significan? ¿Y cuándo hay que medirlas? A ver, bueno, yo creo que la lipoproteína A, la ApoB, la ApoA, es peccata minuta. O sea, me gustaría un poco reforzar lo que dijiste. Yo creo que primero, colesterol aislado no tiene mucho interés, hay que mirarlo en el contexto del riesgo cardiovascular calculado para cada paciente. Primera cosa importante, todo paciente calcular el riesgo cardiovascular, porque en función de si es de riesgo bajo, medio, alto o muy alto, va a tener un objetivo diferente. Segundo lugar, yo creo que también hay que tener claro que no es lo mismo prevención primaria que prevención secundaria. Y el colesterol objetivo sigue siendo LDL, no empecemos a comernos la cabeza con lipoproteína A, ApoA, ApoB, tenemos que centrarnos a día de hoy, lo único que ha demostrado y con lo único que tenemos armas es para bajar el LDL, tenemos unas cifras horribles de control, estoy hablando de pacientes, estoy hablando incluso de pacientes que ya han tenido un infarto, un ictus, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular en España, andamos en torno a un control solo de un 30%, cuando digo control, que está en las cifras que le corresponden, solo un 30%. Entonces, yo creo que un mensaje importantísimo, centrémonos en el objetivo, que es LDL, mantenerlo, bien sea en prevención primaria o secundaria, en lo que un poco las guías, las cifras que las guías nos están marcando. Luego, respecto al que decía Lorenzo, el colesterol no LDL, objetivo secundario. Triglicéridos, objetivo secundario. Lipoproteína A, yo creo que alguna vez en la vida, por lo menos, a todo paciente dislipémico, no a todos los pacientes, pero a todo paciente dislipémico, aquel que tiene colesterol alto, una vez en la vida deberíamos de hacérsela, porque sabemos que una lipoproteína A por encima de 70 nos está indicando un muy alto riesgo cardiovascular, al margen del LDL. Pero esto, con hacerlo una vez o dos en la vida, para confirmarlo, nos llegaría. Lo que preguntabas antes, colesterol HDL, ¿qué nos está indicando? Pacientes con más riesgo cardiovascular, cuanto más bajo el HDL. Lo malo que tenemos, muy pocas armas para subirlo. Lo único con lo que contamos hoy es ejercicio físico intenso. El deporte. Deporte haciendo una determinada intensidad, Sí. que es más o menos unos 150, 200 minutos de ejercicio físico aerobio semanal, alcanzando una frecuencia cardíaca que es más o menos un 70% de la frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos la edad de cada persona. Es la única arma que tenemos para subir el HDL. Sí que no nos gustan los pacientes con un HDL bajito porque tienen un perfil muy heterogénico. Pero repito, sin ser pesado, objetivo, que lo tenemos muy mal,
objetivo LDL, llevarlo a su sitio, es en lo que nos tenemos que centrar. ¿Ok? Ahora tenemos un score, all score, no sé si se llama así, para pacientes mayores, porque sí que a veces tenemos una, no sé, una prolongación quizás de la estatina cuando ya la esperanza de vida es corta. ¿Que tenéis experiencia con él? ¿Se tiende a disminuir la estatina, a desintensificar, a incluso de prescribirla? ¿O la mantenemos siempre? Hay gente que le tiene miedo a suspenderla porque como que le tiene riesgo a esa inflamación que puede hacer un desprendimiento de la placa. Yo te digo, no sé si está escrito en ninguna guía ni ningún texto. Yo te digo un poco así comentándolo con los compañeros y lo que yo hago. Estoy hablando de personas mayores, ¿no? Personas mayores hablo de 85 y más años. Sí. Lo que solemos hacer, si el paciente lleva años con estatina, porque tiene una dislipemia, porque tuvo un ictus, porque tuvo un infarto, y tiene una calidad de vida cognitivamente, funcionalmente, no es un paciente frágil, la mantenemos. Lo que no hacemos es iniciar una estatina con 85 años. Pero si el paciente lleva años con ella, porque desde que tuvo su ictus o tuvo su infarto, y está aceptablemente bien, funcional, cognitivamente y tal, no la retiramos. En prevención primaria, Ramón, que hay muchas. En prevención primaria yo creo que no tiene sentido a esa edad, a 85 años. Sí, prevención secundaria no nos planteamos, pero en prevención primaria que hay muchas los geriatras la están retirando aquí, ¿eh? Yo creo que en prevención primaria, si la tiene, lo que te dije, si ya las lleva tomando, se la mantengo. Ahora, yo una prevención primaria con 85 años, yo no la empiezo. No sé si esto en algún sitio está escrito, alguien que sepa más que yo de esto me dice lo contrario, te digo un poco a nivel de compañeros en el hospital lo que hablamos. No, yo de determinadas teorías del tema de la inflamación de la placa, que si la suspendes que puede desprenderse con más facilidad. No sé. Existe una reticencia por parte de los propios pacientes y su familia que lo retire, sobre todo porque no tengas la mala suerte de que tenga un evento cardiovascular al poco tiempo de retirarle la estatina. Pero es que los geriatras la retiran y los cardiólogos la reintroducen. Entonces, cuando tú te quedas en el medio, dicen, mira, el que menos sabe es el médico de primaria, que era entre uno y otro, porque buscan su razón. Si ellos querían y los cardiólogos son muy flexibles muy poco para retirarlo y muy flexibles para introducirlo de nuevo otra vez. Entonces, yo estaría de acuerdo en que con una esperanza de vida relativamente corta se retiraran muchas de ellas, pero corres ese riesgo de encontrarte con una reticencia grande de la familia. Y también estoy de acuerdo con Ramón, si no hay nada que le afecte ni que lo impida y la persona está bien, pues se lo dejamos y tampoco va a pasar nada. ¿Para qué vamos a cambiar? Aquello que está bien, mejor no tocarlo. Vale. Estamos ya en la ultimísima y, a ver, otra de las causas que tenemos de medicaciones mal controladas, muchas veces por inercia, que se le pone una levotiroxina que acaba siendo hipertiroideo, que no se ve, que tal. Para poder interpretarla, que es un poco llama rollo las hormonas tiroideas y los hipo e hiperparatiroidismos primarios, es decir, que dependan de la hormona tiroidea. ¿Cómo se interpreta? ¿Por qué tenemos aquí una TSH de 11 con un T4 libre, una TSH normal con una T4 1,9 y después ya nos contáis lo que es la PTH para aquellos pacientes con insuficiencia renal? Y si nos da tiempo esto, que ya nos quedan 17 minutos. TSH, ¿cómo se interpreta? A ver, TSH, vamos a ver, la TSH es, digamos, lo que utilizamos para screening de hipo e hipertiroidismo. ¿Vale? Normalmente solo hacemos eso y si se está alterada ya pides las hormonas tiroideas. Entonces, si la TSH está elevada sin afectar las hormonas tiroideas, es un hipotiroidismo subclínico, ¿vale? Porque no afectan las hormonas tiroideas. Al contrario, TSH baja, pero sin hormonas tiroideas alteradas, hipertiroidismo subclínico. ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Vale? La TSH
Alta. Si se La altera alta, hipo. La baja, hiper. hiper, pero o sea, Es al revés de lo que parece. Alta, correcto. hipo. Baja, hiper. Vale. Cuando se altera la TSH sin que se alteren las hormonas tiroideas, Subclínico. es clínico, bien sea hipo o hipertiroidismo. Mi caso, no hay que tratar. Normalmente, lo que más vemos es hipotiroidismo subclínico. Cuando lo tratamos, generalmente, si pasa de 10, 11 de TSH o tiene clínica. Si tú tienes un hipotiroidismo subclínico sin clínica tiroidea y por debajo de 10, lo que solemos hacer es vigilarlo, repetirlo en 6 meses, a ver si eso va en aumento o se corrige. Pero si está sin clínica y por debajo de 10, no tratar. ¿Ok? Ramón, una cuestión. En paciente con una dislipemia y un reciente diagnóstico de un hipotiroidismo subclínico, ¿lo tratarías? Probablemente sí, porque interpretaría como posibilidad de que esa hipercolesterolemia sea secundaria al hipotiroidismo. Entonces, le daría una oportunidad a ver si tratando el hipotiroidismo corrijo también la hipercolesterolemia, porque es una de las causas de hipercolesterolemia secundaria, ¿no? El hipotiroidismo. Entonces, en ese caso, si la mujer previamente no era hiperlipémica y a raíz de que hace un hipotiroidismo subclínico se convierte en hipercolesterolémica, en mi cabeza podría pensar que esa hipercolesterolemia es secundaria y en ese caso sí que le daría un poquito de hormona tiroidea. A ver si corrige Aunque fuese menor de 10. Aunque fuese menor de 10, sí. ¿Vale? Y luego, respecto a eso es en cuanto al subclínico. Y después, para ver si es primario o secundario, tenemos que mirar la TSH y las hormonas tiroideas. Si está elevada la hormona, la que se produce a nivel central y en el tiroides. Hipotálamo, hipófisis, tiroides. Es el eje hipotalámico, hipofisario, tiroides. Correcto. Si está elevado a nivel de hipotálamo, hipófisis, y está elevado a las hormonas tiroideas, el hipertiroidismo es primario. Perdón, secundario. Porque Secundario. Vale. Pero al entonces tenemos una TSH elevada. Sí, y una en este caso es un hipertiroidismo. Sí, sí, es un hipertiroidismo central. Claro. En ese caso, pero ¿cómo lo distinguimos del otro? ¿Cómo lo distinguimos del otro? Ahí, claro, cuando tengo una TSH elevada digo, anda, un hipotiroidismo. Pero de repente en el secundario una TSH elevada es un hipertiroidismo. Pero es que si el hipertiroidismo es del tiroides, lo que vas a encontrarte es una TSH baja. Porque la inhibe. El hipertiroidismo, sí. En el hipertiroidismo tiroideo... Ya me estoy liando yo, ya me estoy liando. A ver, vamos a ir despacio. Es que si no es imposible. Si no es imposible. Los subclínicos quedaron claros, ¿no? Los subclínicos, sí. Bueno, ahora, vamos a ver si le voy a dar la vuelta. Vamos a empezar por las hormonas tiroideas. Están elevadas, ¿vale? Y encuentres una T4. T4 elevada. T4 ¿vale? elevada, sí. En principio dices, tengo un hipertiroidismo. ¿Sí? ¿Cómo sé si es del central o hipertiroidismo tiroideo? Si es del tiroides, arriba estará inhibida, estará baja. A nivel del hipotálamo está baja. Si yo encuentro una hormona tiroidea alta y una hormona hipotalámica alta, es que ya desde arriba está produciendo. Entonces produce arriba y estimula el de abajo. ¿Cachaste o no? Sí, yo lo que me pregunto, Lorenzo, ¿tú puedes discriminar eso en primaria? ¿Puedes pedir TRH? No hace falta Sí, no le hace falta eso con simplemente, tal como decía Ramón, si tú tienes unas hormonas tiroideas elevadas y una TSH casi suprimida, porque a veces es oprimida, hablamos de un hipertiroidismo primario. Y si tú tienes TSH elevada y hormonas elevadas, hablaríamos posiblemente de un hipertiroidismo secundario. Y entonces habría que ver cuál es la causa. Pero eso es difícil. Lo que es difícil, parece, de explicarlo así. Por eso parece que nos estamos liando. Pero yo es creo que tienen la retroalimentación negativa, que es lo que lía, Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Un poco es saber cuándo tenemos, porque sí que vemos a veces
que las levotirosinas no se ajustan y que a veces incluso nos meten tiamazoles para compensar cosas que no son, vamos, que no son hipertiroidismos. Yo creo Entonces, que enlazando un poco con eso dices tú, que a veces no son hipertiroidismos, yo creo que hay un síndrome muy frecuente, que probablemente sea más frecuente que el hipo, el hiper, que es el enfermo eutiroideo, que son aquellas situaciones que en situación de mucho estrés, situación de enfermedad grave, un ingreso, hacen alteraciones hormonales tiroideas que simplemente hay que esperar a que se pase su neumonía o su infarto o su sepsis, lo que tenga, y las hormonas vuelven a su sitio. Eso es el síndrome de eutiroideo enfermo, que puede dar 1001 combinación, de T3-4, baja, TSH alta, las combinaciones que quieras. Pero con esto lo que estoy intentando transmitir es que en el contexto de un proceso agudo no se debe valorar la función tiroidea. Vale. La PTH, Ramón, ¿qué es? ¿Y cómo se mide? Bueno, la PTH es un valor que pone ahí y es la paratormona producida por las glándulas paratiroideas y es la que regula un poco el metabolismo del calcio. Entonces, en situaciones, la PTH produce, digamos, calcio. Entonces, pasa un poco igual, parecido al tiroides. Dependiendo de cómo tengas la PTH y el calcio, vas a tener hiperparatiroidismo o hipoparatiroidismo. Hiperparatiroidismo, hipercalcemia. Hipoparatiroidismo, hipocalcemia. Y luego pero ya se sale de esta reunión, luego ya sería los hiperparatiroidismos de la insuficiencia renal, ¿no? Esos son los que vemos nosotros porque sellamos, o sea, el visado es del templar. Claro, y del cacitrol. Lo que vemos es asociado a la insuficiencia renal. claro. PTH, ¿un valor concreto o una evolución del valor? ¿Qué es lo que buscamos? Yo creo que en el contexto de insuficiencia renal tienes que buscar una evolución, si va subiendo, si se va manteniendo, para ver, porque se está produciendo un hiperparatiroidismo secundario. Más que un valor, decir aquí está alta y hay que tratar, no está alta, es más la evolución de la paratormona lo que nos indica el tratamiento, ¿no? Sí, que normalmente va paralelo al grado de función renal. A medida que se va deteriorando la función renal, el hiperparatiroidismo que vas produciendo, compensatorio, porque hay hipocalcemia, entonces producimos más PTH para compensar ese déficit de calcio. ¿Vale? Es un hiperparatiroidismo secundario, porque el riñón produce menos calcio, el cuerpo dice, que tengo poco calcio, produzco más para subir el calcio, ¿no? Para subir el calcio. Bueno, vale. No sé si quieres comentar algo de esto, Lorenzo, o pasamos al ácido úrico, tratar, no tratar, cuando es hiperuricemia sintomática, cuando la hiperuricemia, bueno, produce ya trastornos tóficos, gota o incluso problemas en riñón, claro, que se acumula y produce cristales y puede acabar con una nefropatía. El urato, ¿os acordáis que es de la degradación de purinas? Que antes no hablamos de que la urea era la degradación de las proteínas y el preurea es el amoníaco y que también es importante las hiperamoniemias, pero bueno, es imposible tocarlo todo. Entonces, el ácido úrico, vemos quizás muchos inhibidores de la santinosidasa en hiperuricemias asintomáticas que a lo mejor no deberían estar ahí. Habría que valorarlo también porque se puede considerar o se considera también un factor de riesgo cardiovascular en el entorno que lo puedas utilizar. No todas las hiperuricemias son sintomáticas en patología ósea o por acúmulo de tofos, o por producción de tofos, pero desde luego sí, en un contexto de un paciente con riesgo cardiovascular, sí las tratamos. Vamos, yo considero que debemos tratarlas también. Hay que reducir cualquier factor que suponga incremento del riesgo cardiovascular. Ramón, ¿tienes alguna...? Sí, yo la hiperuricemia la trato si es sintomática, gota, cálculos, tofos, o, como eso lo hacen más los oncólogos, como prevención, si vas a poner un tratamiento antineoplásico, ¿no? Quimioterapia, que puede producir una lisis tumoral y van entonces a aumentar mucho el ácido úrico, lisis tumoral, en ese caso lo tratan, y luego claramente cuando da síntomas.
Si no, en principio, una hiperuricemia asintomática no hay motivo para tratarla. En principio sí que tenemos el dato de que es un factor de riesgo cardiovascular independiente, pero yo tampoco, por ahora no lo he leído, Lorenzo, el tema de que deba tratarse como para evitar ese factor, pero bueno, si lo dice seguro que lo miramos, porque sí que tendría que recomendar yo con el conocimiento que tenía hasta hoy de que la hiperuricemia no sintomática no debería tratarse. Xantinosidasa como inhibidores de la xantinosidasa como preventivos, o hay que usar la colchicina. ¿Usáis la colchicina alguna vez como preventivo sin haber tenido gota previamente? No, como preventivo yo nunca. Lo uso en el ataque de gota, sí. La colchicina la usamos muchísimo. Igual que a mí incluso me gustan más que los antiinflamatorios en la fase aguda. Pero como para prevenir, no. Sí que es verdad que luego del ataque agudo hay que dejarlo una temporada larga, pero como prevención de que te haga un ataque de gota, no, yo no lo usé nunca. No sé, bueno. Y ya el último caso es una duda que tengo yo ya en el contexto de paciente con una insuficiencia renal, vamos, grado 2, 50, pongamos, ¿no? Un filtrado de 50, con su IBP, como no, y con diurético. Estamos viendo magnesios de este calibre con mucha frecuencia. Yo creo que en atención primaria no podéis pedir el magnesio. ¿Pero se está dando empíricamente el magnesio, Lorenzo? Sí, sí que, vamos, se está dando y se compra en la farmacia y lo Y no es recetan financiado. todos, pero lo recetan mucha gente, o no lo recetan, sino lo recomiendan los fisioterapeutas, lo recomiendan los nutricionistas. Los superestreñimientos, sí, se está dando de mucha... Pero este contexto de una insuficiencia renal de 50, que no es para mandar a hospital, que tenemos un diurético, porque bueno, tenemos un IECA asociado diurético que está perdiendo magnesio, y tenemos ese IBP que inhibe la absorción de magnesio, ¿podríamos evitar algo para que no se produjese el magnesio? Pues tener que dar suplementos de magnesio es lo ideal, vamos, es lo que tenemos que hacer. ¿O podemos evitarlo en caso de que se pueda eliminar el IBP, que se pueda eliminar el diurético? Claro, yo iría por esa vía antes de darlo. La verdad es que no lo utilizo. Yo no utilizo suplementos de magnesio. Ramón, ¿tú este contexto que te comento te suena? ¿Lo ves? Sí. Primero, lo que decía Lorenzo, primero me preguntaría a un paciente que está con IBP de forma crónica, ¿por qué? Que hay muchos pacientes que están con IBP de forma crónica que no lo necesitan. Y luego solo lo solemos utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca, que utilizamos dosis de diuréticos de ASA y tiacidas a dosis muy altas. Entonces ahí sí que parece que aparte de sodio arrastra magnesio y le damos un rescatito de magnesio. Pero por los IBPs en la práctica no lo usamos, no lo usamos. Y lo pedimos, la verdad es que es un guión que pedimos muy poquito. Ya digo, únicamente pacientes que estás con 4 o 5 comprimidos de furosemida, más un poquito de tiacida, de hidroclorotiacida, que ahí sí que lo usamos. Pero por IBPs, yo la pregunta que me haría es ¿por qué este señor está de forma continua con IBPs, ¿no? Y en ese contexto magnesio no lo solemos poner. Nosotros esa pregunta nos la hacemos continuamente porque los IBPs pues ahí están, se ponen para algo puntual y quedan como crónicos. Aquí preguntan si tiene sentido que en la insuficiencia renal de pacientes tratados con calcitriol o paricalcitriol se deba mantener el hidroferol, la vitamina, es la de 3, ¿no? Si no recuerdo mal, que parece que mantiene la inmunidad, mejora la inmunidad y para otras cosas. Bueno, porque la D3 es monhidroxilada y las otras dos pues son ya dihidroxiladas. Bueno, el paricalcitrol no, que es un sustituto, pero bueno, que están ya directas para actuar, ¿no? ¿Y por qué mantienen el calcitriol y el templar con un hidroferol?
Yo creo que, yo no lo sé seguro, pero yo creo que aquí en el HOSPI normalmente cuando inician el Rocatrol sustituyen la vitamina, la suspenden la vitamina D. No tiene mucho sentido tener las dos. Tenemos todos, ¿eh? Tenemos todos los pacientes con las dos. Pues yo creo que aquí los nefrólogos en principio la suspenden, porque si una ya está activa no tiene mucho sentido poner la otra, ¿no? Pero tampoco es un tema que conozca en profundidad, ¿eh? Yo, así por lo que mis conocimientos, diría que sustituiría también la vitamina D3, ¿no? ¿Vale? Mira, una vitamina B12 en niños superior a 1500 en analíticas continuas es significativo. Supongo que sin aporte de B12. No sé si es por algún tipo de alimentación que le puedan estar dando los padres, porque el que tener vitamina B12 así fuera de... Ni idea. Pero es que el aporte en alimentos de B12 es mínimo por alimentación. Es muy poco. Vamos, no sé qué alimento podría tener para que pueda tener ese valor tan alto. Es Sí, difícil no, saberlo. yo tampoco, pero bueno, es que entiendo que es porque no, porque la pregunta es por qué no le están dando vitamina 12, no, si se la están dando, retirarla, no, No hay otra. sin aporte, no, sin aporte, sí, me lo pone sin aporte. Bueno, miro porque es que hoy me ha pasado que mientras si compartía no veía esto, tratadas con Rocatrol. El tema de allopurinol pone que es una recomendación no hacer, de no dar allopurinol. Sí, es una recomendación no hacer, de no darlo si no hay crisis gotosas, pero es que las últimas publicaciones sí que están hablando, igual que hablamos de la microalbuminuria, como un factor de riesgo cardiovascular independiente. Pero no, yo lo que no vi fue lo del tratamiento, pero bueno, sí que eso sí que es verdad. La recomendación se restringe mucho a valores altos, por encima de 13. Por encima de 13 que sí que podrías, es lo poco que hay, pero bueno, son vías de investigación bastante altas. Pero Sí. por encima de 13 podría ser recomendable, aunque, bueno, Aunque no haya... estar a discusión. Vale. Me refería en un paciente donde coexistan muchos más factores de riesgo, aunque el riesgo de añadirle un fármaco más no esté, pero bueno, tampoco está de más. Tiene un efecto también sobre la hipertensión y hay una relación que cada vez se estudia más del ácido úrico y su papel en la hipertensión. Entonces, de una manera, en cifras elevadas, en ocasiones, no en todas, pero sí que si veo algún riesgo, sí que lo he utilizado.